El amor manda de Bárbara Cartland, capítulo 4. El salón de baile era aún más hermoso de lo que Paulina esperaba. Había oído con mucha frecuencia que el zar transformaba los salones de baile en verdaderos jardines y los jardines en palacios fantásticos. Algunas veces se empleaban hasta 3000 trabajadores para construir fuentes y jardines en el interior de la casa. Pensó ahora que el salón de baile era un ambiente perfecto para los uniformes de color azul pavo real, diseñados por el propio zar. En tanto que los gigantescos espejos reflejaban el resplendor de las joyas que lucían las damas, que giraban al compás de la música de los innumerables violines. Aunque ella había asistido ya a varios bailes en Althaus y a uno o dos en Italia, este sobrepasaba cualquier cosa que hubiera visto o imaginado nunca. Sintió como si hubiera penetrado en una escena viviente de un cuento de hadas, en el que todo y todos eran hermosos y poseían una gracia que no tenía nada que ver con la existencia cotidiana de la gente común. Entre todas las mujeres a las que observaba deslizarse por el piso barnizado, no pudo evitar que sus ojos se dirigieran continuamente hacia la princesa Natasha. Le había parecido fantástica durante la cena. Ahora parecía resplandecer con todo el brillo exótico del oriente. Grandes esmeraldas colgaban sobre su pecho, hasta la cintura, e idénticas piedras brillaban también en su cuello y en sus muñecas. A medida que iba de un lado a otro de la habitación con el príncipe Maximus, Paulina pensó que ninguna pareja podía ser más atractiva que esa. La princesa Margarita bailaba todas las piezas con su prometido, y Paulina encontró como pareja a numerosos oficiales muy apuestos que le hacían extravagantes lisonjas. Se hubiera sentido avergonzada si no hubiese escuchado antes comentarios similares dichos por apasionados italianos de ojos oscuros. Más allá del salón de baile, había otras habitaciones transformadas literalmente en jardines llenos de flores, y era imposible no sentir que uno se encontraba realmente al aire libre. Aún los techos habían sido pintados de azul con pequeñas luces brillantes que simulaban estrellas. Había enormes ramos de rosas y azucenas, orquídeas y claveles que perfumaban el aire con una fragancia casi abrumadora. «Es usted muy hermosa, señorita», le dijo su pareja de baile a Paulina en francés. Desde el momento en que la vi, mi corazón dio un vuelco en mi pecho y comprendí que había quedado rápida e irremediablemente enamorado. Paulina rió con ligereza y contestó también en francés. «Es usted muy amable, señor, aunque me resulta muy difícil creer en la sinceridad de sus palabras». El ruso oprimió la mano de ella contra la suya al decir: «Le juro por mi vida que todo lo que digo es cierto, y pasaré los próximos 1000 años tratando de lograr que me crea». Paulina volvió a reír. «Es usted cruel y no tiene corazón», protestó él. «Usted debe saber cuando un hombre dice la verdad. Le aseguro que hablo muy en serio. El hecho de que usted y yo nos conociéramos estaba escrito en las arenas del desierto». «Todo lo que usted dice es irreal, así como me parece imaginario todo lo que veo a mi alrededor», contestó Paulina. Por un momento su compañero pareció desconcertado y entonces comentó: «¿Me permite decirle que es usted muy inglesa? Solo los ingleses pueden ser tan francos sobre las cosas que son demasiado imaginativas para que se les pueda expresar en palabras. Creo que lo que sucede es que somos sensatos». Miró a Paulina y se acercó un poco más a ella para decirle: «La amo, y prometo que haré que usted también me ame». Ella pensó que era un fastidio tener que discutir con él, así que prefirió contestar: «Hace mucho calor aquí. ¿Sería posible que encontrara algo para beber?» «Por supuesto», contestó su compañero. «Debí haberlo pensado antes. Iré a llamar a un sirviente». Se levantó de donde estaban sentados junto a un enorme arreglo de rosas escarlatas. Cuando el hombre se marchó, Paulina hizo un leve suspiro de alivio. Hasta el momento, todos sus compañeros de baile habían sido casi tan ardientes como éste. Sabía, aunque ya había olvidado sus nombres, que todos poseían una gran importancia social, y a pesar de que estaban dispuestos a ofrecerle su corazón, ninguno, por supuesto, le ofrecería un anillo de bodas. No era que ella estuviera buscando marido. Paulina ya había decidido que su padre no necesitaba preocuparse por ella, sin importar cuán apuestos, elocuentes y encantadores pudieran ser los rusos. No tenía el menor deseo de casarse con uno de ellos. Al pensar en el matrimonio surgieron preguntas en su mente, que parecían planteadas por otra persona. De pronto escuchó la voz de una mujer que hablaba más allá de las rosas. «¿Qué te parece la princesita de Althaus?» «Creo que es preciosa y que Alexander es un hombre de suerte», contestó un hombre. «El zar podría haberle escogido a alguien muy diferente». «¿Ella fue elegida por el zar?» «Me imagino». «Supongo», dijo la dama.
que el zar consideró que era un error que Alexander siguiera como lo estaba. La mayoría de las relaciones de ese tipo no duran tanto tiempo. Marie Celeste no era una mujer común, era muy atractiva y por muchos años él le fue completamente fiel. Las mujeres francesas son muy listas y saben cómo retener a un hombre, dijo la dama en tono de desprecio. ¿Y qué ha hecho con ella ahora? Creo que ha vuelto a Francia, llevándose a su hijo, aunque el zar le prometió que él sería responsable de él económicamente. Paulina contuvo la respiración. Pensó que lo que estaba escuchando no podía ser cierto, y sin embargo comprendió que lo era. Este era el secreto que Margarita había adivinado, y que ella también sintió que estaba oculto en el pasado del gran duque. Unió las manos esperando que la pareja, a la que no podía ver, dijera algo más. Entonces la dama observó con tono aburrido: con Alexander casado ya no tendremos nada sobre lo que chismear. Te toca a ti, Vladimir, divertirnos un poco. Te aseguro que haré todo lo posible por complacerte, contestó el caballero. En ese momento volvió el compañero de baile de Paulina, acompañado de un sirviente con una bandeja de oro en la que había una gran variedad de bebidas. Paulina tomó una copa casi sin percatarse de lo que estaba haciendo. Estaba muy impresionada por lo que acababa de oír. Sabía que si Margarita hubiera estado en ese lugar y oído la conversación, eso hubiera destruido el amor que, como los primeros brotes de primavera, comenzaba a asomar en sus sentimientos hacia el gran duque. Nunca pudo recordar después lo que había dicho a su compañero. Solo supo que fue un gran alivio regresar al salón, donde se encontró bailando con otra pareja. Mentalmente trataba de escoger y decidir lo que debía hacer o decir. Lo que más temía era que alguna de esas mujeres parlanchinas, como en realidad parecían serlo todas las damas que había conocido hasta ese momento, le dijera a Margarita que el gran duque tenía un hijo con otra mujer y que por muchos años habían vivido como si fueran casados. Si la amaba tanto, ¿por qué no se casó con ella?, se preguntó Paulina, y comprendió que era una pregunta tonta cuya respuesta no conocía muy bien. Ningún miembro de la familia real podía casarse sin el consentimiento del zar, y como le había explicado su padre, la mayoría de los matrimonios eran concebidos por él, y no había nada que alguien pudiera hacer para lograr que cambiara de decisión. Cuando menos, la francesa se ha ido, se dijo. Estaba segura de que como consecuencia todo saldría bien en el futuro, a menos que Margarita se enterara de cuánto había significado aquella mujer para el gran duque, y que le había dado un hijo. Debido a que ella misma era muy inocente acerca del amor, se sintió escandalizada ante la idea de que un caballero pudiera mantener una relación tan permanente con una mujer que no era su esposa y que, además, dicha unión tuviera hijos. Como había crecido en los círculos diplomáticos, no podía ignorar que todos los países había cortesanas, por cuyos favores los hombres gastaban fuertes sumas de dinero y que lucían las joyas que ellos les regalaran como si fueran trofeos ganados en el campo de batalla. Pero eran muy diferentes de las damas que perseguían a su padre. Aunque ella sabía que él se divertía con algunas de ellas, y como era tan apuesto, sin duda querrían besarlo. Pero más allá de eso, Paulina no sentía ni tenía idea de cómo un hombre y una mujer hacían el amor. Se imaginaba que debía ser algo maravilloso, puesto que sus padres se mostraban tan felices siempre de estar juntos, cuando su madre aún vivía. También pensaba que los hijos eran el resultado del amor, y por lo tanto, era inevitable tenerlos cuando uno se casaba. Que el gran duque tuviera un hijo sin haberse casado le sorprendió y la escandalizó. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que eso constituía una amenaza para la felicidad de Margarita, que podía sacudir los cimientos sobre los que descansaba su matrimonio. Debo hablar con el príncipe. Tengo que hablar con el príncipe, pensó. Sin embargo, era imposible acercarse a él, porque cada vez que ella pensaba que podría hablarle, la princesa Natasha aparecía a su lado, asida a su brazo, mirándolo de una forma que Paulina estaba segura que su madre hubiera considerado atrevida y muy poco recatada. En las primeras horas de la madrugada, cuando varios de los invitados más viejos bostezaban con discreción, el zar sacó a bailar a la princesa Natasha. En tanto Paulina observaba a la pareja dirigirse hacia la pista de baile, sintió que alguien se encontraba a su lado. ¿Me permite esta pieza, señorita Handley?, preguntó el príncipe Magnus, y ella se volvió hacia él con ansiedad. Necesito hablar con usted, exclamó, al dar los primeros pasos del vals que comenzaban a bailar. Encantado de escucharla, contestó él, pero primero quiero bailar con usted.
Creo que será como bailar con una libélula o tal vez con una alondra. Paulina se echó a reír. Es usted tan poético como los rusos. Me han estado enseñando a usar el poder de las palabras bonitas, como hubiera dicho mi niñera inglesa. Paulina lo miró sorprendida. ¿Tuvo usted una niñera inglesa? Por supuesto. Las niñeras inglesas se consideran como una expresión de elegancia. Aquí en Rusia también. No solo tienen niñeras inglesas, sino una gran variedad de institutrices y tutores franceses. He oído que todo lo francés está de moda aquí, comentó Paulina. Le aseguro, contestó él, que nadie puede considerarse elegante si no tiene entre su personal cuando menos a un extranjero, ya sea francés o inglés. Por eso encontrará que con tales instructores todos nos convertimos al final de cuentas en seres de personalidad y carácter poco definidos, como cualquier perro callejero de raza imprecisa. Era imposible no reír de sus comentarios. Sin embargo, Paulina no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Después de que dieron varias vueltas bailando, ella le dirigió una mirada suplicante, y el príncipe comprendió sin palabras lo que le estaba pidiendo. Dio una vuelta más, las faldas de ella extendiéndose como las velas de un barco hinchadas por el viento de alta mar. Entonces, con gran habilidad y sin llamar la atención, la condujo no hacia el salón que parecía un jardín donde ella había estado antes, sino a otro. Aquí se habían construido pequeñas bancas cubiertas con enredaderas, aisladas unas de las otras, sin más alumbrado que la luz proveniente de una luna artificial que pendía sobre ellas, convirtiéndose cada una en un sitio discreto para quienes deseaban estar solos, sin ser vistos. Paulina se sentó en los cojines que cubrían una de las bancas, y apenas podía ver vagamente el rostro del príncipe sentado a su lado. Cuando se volvió hacia ella, tenía extendido el brazo en el respaldo de la banca. ¿Qué es lo que la preocupa?, preguntó él. Paulina contuvo la respiración, y titubeante, un poco avergonzada de lo que tenía que decir, le explicó lo que había escuchado. Cuando terminó su relato, el príncipe se quedó callado. Después de unos momentos de silencio, ella exclamó en tono acusador: ¿Usted estaba enterado de eso? Sí, lo sabía. ¿Y no considera malo que su hermana se case con un hombre que tiene un hijo con otra mujer? Nuevamente se hizo el silencio. Entonces el príncipe dijo: Me sorprende que mi padre no haya considerado un error enviar a Margarita a Rusia con alguien tan joven e inexperta como usted. Paulina se puso rígida. ¿Me está usted diciendo que no soy la persona adecuada para ser la dama de honor de la princesa? Lo que estoy pensando es que tal vez una mujer mayor hubiera aceptado con naturalidad tales cosas y desde luego no se hubiera sentido tan escandalizada como usted. Tal vez usted considere que eso tiene poca importancia, pero yo estoy pensando en su hermana. Yo también estoy pensando en ella, replicó el príncipe, y le aseguro, señorita Hindley, que hablaba muy en serio cuando dije que el pasado era eso, y por lo tanto ya no existe. El futuro de Margarita está en las manos de un hombre que la amará y la cuidará. Tal vez pueda hacerlo mucho mejor porque ha tenido experiencia con otras mujeres. Pero tiene un hijo, murmuró Paulina entre dientes. Es una perversidad que no se haya casado con la madre de su hijo. Eso es algo que, por lamentable que sea, ha ocurrido siempre, no solo en la actualidad, sino a través de la historia. Me doy cuenta de ello. Al mismo tiempo, si su hermana se entera, ¿podrá ser feliz? Se detuvo antes de continuar con voz baja. Tal vez el gran duque anhele a ver a su hijo, estar con él, enseñarle todas las cosas que un hombre quiere enseñar a una pequeña réplica de sí mismo. Al decir eso, pensaba en la amargura que había sentido su padre, pues siempre había lamentado tener solo una hija. Una vez su madre le había dicho: «Tú tienes que compensar a papá, mi amor, por el hecho de que no haya podido yo darle el hijo que tanto deseaba». «¿Por qué iba a desear un hijo más que una hija?», preguntó Paulina con aire desafiante. «Porque», contestó su madre con una sonrisa, «para todos los hombres es muy importante poder enseñarle a sus hijos varones a montar, a disparar, a seguir sus pasos y desde luego continuar el apellido de la familia». Paulina era muy pequeña entonces y como amaba mucho a su padre, no había imaginado que él pudiera desear un hijo varón en lugar de ella. «¿Por qué yo no puedo ser suficiente para papá?», preguntó. «Porque, mi amor, aunque papá te quiere mucho», contestó su madre, «tú eres mujer. Un día te casarás y tomarás el apellido de tu esposo y le darás un hijo. Entonces tus hijos no serán nuestros, sino de él». Paulina había tratado de comprender la diferencia,
Con el paso de los años, a medida que ella crecía, hubo innumerables ocasiones en las que se dio cuenta de que su padre hubiera querido tener un hijo que siguiera sus pasos, tanto en el servicio diplomático como en el campo de los deportes. A ella misma le hubiera encantado tener un hermano tan apuesto, encantador y gentil como su padre, pero más cercano a su edad que éste. Al pensar en ello, comprendió que si se casaba con un hombre que tuviera un hijo de otra persona o de su amante, se sentiría defraudada. Ella hubiera deseado con desesperación brindarle al hombre amado algo muy especial y valioso para ambos, pero sobre todo para él. Como si estuviera siguiendo el hilo de sus pensamientos, el príncipe dijo con voz suave: «Sin importar cuánto lo lamentemos, no podemos borrar el pasado. Y sin embargo, sabiendo eso, ¿considera usted que el gran duque era el esposo adecuado para la princesa?» «En realidad nadie me lo consultó», reconoció el príncipe Maximus, «pero si así hubiera sido, hubiese considerado que ello era un obstáculo insalvable para la felicidad de Margarita». «Lo hubiera sido también para mí», repuso Paulina sin pensar. «Pero usted no es de sangre real», contestó el príncipe, «y como hija de un diplomático sabe tan bien como yo que existe una ley para nosotros y otra para quienes no tienen la responsabilidad de gobernar. Si eso es lo que sucede, lo siento profundamente por ustedes», comentó Paulina. «Sospecho que nosotros mismos nos compadecemos con frecuencia», contestó el príncipe. «Al mismo tiempo, Margarita encontrará muchas ventajas de ser una gran duquesa y parte de la familia del zar. Él puede ser un hombre difícil y tirano para con el país, pero con su familia es muy protector y cariñoso». Paulina estaba dispuesta a creer eso, porque su padre le había dicho lo mismo, pero no dejaba de sentirse preocupada. «Lo que usted debe saber», dijo el príncipe en tono grave, «es asegurarse de que esas mujeres chismosas y revoltosas no deben alterar a Margarita. Y no sabe cuánto me alegro de que ella no haya estado esa noche en lugar donde usted estuvo». «Yo también», exclamó Paulina con vehemencia. «Siento mucho también», dijo él con suavidad, «que ese asunto la haya alterado tanto. Como usted ha dicho, se debe a que no tengo experiencia y a mi poca edad». «Así es. Por eso creo que fue un error que haya venido a Rusia. Es un país extraño, salvaje, muy excitante, pero en muchos sentidos peligroso para alguien como usted». «En lo personal no tengo miedo», contestó Paulina, «y papá me advirtió de cómo era Rusia». «Supongo que quiere decir con eso que la previno contra los rusos», contestó el príncipe. «Escúcheme entonces, se lo suplico». Había una nota en su voz que hizo que lo mirara sorprendida y él continuó con suavidad: «Usted es muy hermosa y es inevitable que muchos hombres se lo digan, pero debe recordar que no se pueden casar con usted sin la autorización del zar, y él jamás permitiría que nadie con sangre real en las venas se casara con una plebeya». Hablaba con lentitud y gran seriedad. Paulina contestó a toda prisa: «Lo sé, y lo que quiere usted decir es que para el gran duque hubiera sido imposible casarse con la dama francesa, aún en matrimonio morganático». El príncipe movió la cabeza de un lado a otro. Ella provenía de una buena familia francesa. Su padre no era uno de los grandes aristócratas, pero sí un caballero. Sin embargo, su majestad imperial no la hubiera considerado adecuada para el gran duque de ninguna manera. Paulina apretó los labios con fuerza. Hubiera querido decir: en ese caso el gran duque debió dejarla en paz, y ella no debió permitir que el romance continuara. El príncipe prosiguió diciendo con voz baja: «El amor es más fuerte que la preocupación o el sentido común, y no existe la menor duda de que el gran duque fue feliz por muchos años con alguien que lo amaba por sí mismo y no por su posición social». «¿Y ahora?», preguntó Paulina. «Eso ha terminado. De manera completa y absoluta. Me aseguran mis amigos que, aunque él no me lo había dicho directamente, todos dicen que no volverá a verla nunca». «Eso es algo en su favor», observó Paulina casi entre dientes. Por un momento el príncipe no contestó. Entonces, después de lo que pareció una larga pausa, dijo: «Tengo entendido que se han hecho arreglos a favor del niño, pero ese no es asunto nuestro. Lo que tenemos que hacer usted y yo, Paulina, es evitar que Margarita se entere de su existencia». Debido a que él habló con tanta seriedad, Paulina no notó que él había llamado por su nombre de pila. Como estaba pensando solo en la princesa, preguntó llena de ansiedad: «¿Hablará usted con el gran duque? ¿Le explicará lo importante que es que Margarita no sepa nada de esto?» «Sí, hablaré con él». «Yo sé que usted considera que es tonto de mi parte sentirme tan inquieta por lo que escuché»,
dijo Paulina titubeante. Pero precisamente porque estoy alterada, sé con exactitud cómo se sentiría la princesa. Es difícil que el gran duque comprenda cómo, debido a que ella no es rusa, su reacción será diferente a la de una muchacha que se hubiera educado en el círculo real de este país. Para sorpresa de Paulina, el príncipe extendió los brazos, la tomó de la mano y se la llevó a los labios. Cuando usted me dijo esta noche, murmuró él, que cuidaría de Margarita y trataría de que fuera feliz, yo me aferré a la esperanza de que usted estuviera hablando con sinceridad. Ahora sé lo mucho que ella significa para usted y le estoy más agradecido de lo que jamás podría expresar con palabras. Besó de nuevo su mano y el contacto de los labios contra su piel produjo en Paulina una extraña sensación. Con frecuencia le habían besado la mano, pero esta vez era algo diferente, aunque no hubiera podido explicar por qué. Ahora debo llevarla de regreso al salón de baile, dijo el príncipe. Si permanecemos aquí más tiempo, los chismosos comenzarán a hablar de nosotros y eso sería muy perjudicial. Sí, desde luego, asintió Paulina con rapidez. Sintió que de algún modo ella era la culpable de haber permanecido tanto tiempo allí. Sin embargo, tenía que hablar con él de la princesa. Se puso de pie y al salir de la oscuridad, a la luz de la luna artificial, la envolvió un esplendor plateado. Levantó la vista hacia el príncipe y observó que él la estaba mirando. Sus ojos eran muy oscuros y parecían tener un magnetismo que retenía cautivos los de ella, de un modo que no hubiera podido explicarse. Por un momento le fue imposible moverse. Entonces, con una vocecita que parecía perdida en un mundo extraño, Paulina dijo: «Debemos irnos». «Sí, desde luego», reconoció el príncipe, como si no hubiera pensado antes en ello. Caminaron en silencio hacia la música que provenía del salón de baile.